Filosofía e historia en el fundamento de la dignidad humana. Autor Antonio Pelé. La dignidad del individuo, lograr y superar la excelencia humana. Con este título quisiera enfocar un análisis desde el individuo al que Cicerón otorgó y reconoció una dignidad. Toda la cuestión estribará en determinar los fundamentos de esta dignidad, así como los modos de sus manifestaciones. El pensamiento de Cicerón confirió un dinamismo a la visión de la dignidad de la naturaleza humana, no sólo porque pedía una cierta conducta para lograr dicha dignidad, sino que acceder a esta dignidad implicaba una ascensión del individuo. En un primer momento presentaré la cuestión de la dignidad en las relaciones entre el individuo humano y la naturaleza humana, refiriéndome particularmente a la virtud de la sabiduría. Mostraré que en esta dimensión el valor de Cicerón otorgaba al individuo derivaba de su conformidad con un modelo excelente. En un segundo momento vincularé la cuestión de la dignidad con la virtud del decoro. Este punto me permitirá indicar que Cicerón contempló una noción de independencia y de autonomía inherente al valor que podía otorgar al ser humano. Por fin, cuando abordaré la idea de dignidad con la virtud de fortaleza, mostraré cómo Cicerón fundamentó sus razonamientos en una voluntad individual y omnipotente. Esas tres etapas de la argumentación pretenden indicar que si bien Cicerón mantuvo una idea de dignidad del ser humano como referencia a un modelo de excelencia, encontró este modelo no sólo en la conformidad con un modelo superior, sino también en el estímulo de las facultades particulares del hombre, lo que reconocía implícitamente una individualidad propia a cada uno. La dignidad de la naturaleza humana. Antes de entrar en los desarrollos relativos a la dignidad humana en Cicerón, indicaré algunos puntos relevantes acerca de los objetivos que perseguía en su filosofía. Lo honestum u honestas se refería a las cuatro virtudes cardinales que sólo podía expresar la noción de deber, oficio, porque era la expresión recta, razón. Esas virtudes coincidían perfectamente con las cualidades de la naturaleza humana porque el ser humano no se reducía a la animalidad de la satisfacción de los placeres. Hemos nacido para cosas más altas y más espléndidas, y esto no sólo por las facultades del alma en las cuales está la memoria de innumerables cosas que en ti es verdaderamente infinita, está la previsión de las consecuencias que no difiere mucho de la adivinación, está el pudor que modera nuestras pasiones, está la fiel observancia de la justicia en pro de la sociedad humana,
está el desprecio firme y constante del dolor y de la muerte al soportar las fatigas y afrontar los peligros. Cicerón expresó aquí de otra manera las virtudes cardinales, dejando vislumbrar su visión teleológica de la naturaleza humana. El hombre se orientaba hacia su propia conservación y el desarrollo de su naturaleza. El supremo bien del hombre es vivir según la naturaleza, lo que debe entenderse así: vivir según la naturaleza del hombre, perfecta en todas sus partes y a la que no falte nada. El principio de naturam seci fue expuesto por Zenón, pero como recordó Cicerón, los estoicos no se entendían sobre su significado. Esta fórmula podía tener tres sentidos. Por un lado, hubiera dado la definición de la vida del sabio, proporcionándole el conocimiento de todo lo que produce la naturaleza. Se trataba de las acciones rectas en su perfección. Por otro lado, se refería a una vida que ponía en práctica los deberes comunes, oficia media, o la mayoría de aquellos, tratándose tanto de deberes bosquejados como de deberes perfectos. En consecuencia, incluso un hombre alejado de la sabiduría podía llegar a este nivel de la vida moral. El tercer sentido de naturam seci era la vida que se aprovechaba efectivamente de los objetos y de las cosas conformes a la naturaleza: riquezas, gloria, salud, modo de vida que, como señaló Cicerón, dependía de la presencia de esos objetos naturales y de la forma como los recibíamos. Esos objetos a los cuales podían añadirse, por ejemplo, la enfermedad, la belleza, la pobreza, la nobleza, la muerte y la vida, eran llamados indiferentes por los estoicos, puesto que no eran ni útiles ni perjudiciales al ser humano. Proporcionaban felicidad o desgracia según el uso que se le hacía de ellos. En principio de natura era, sin embargo, ambiguo, porque podía referirse tanto a la naturaleza común de todo lo que existe como a la naturaleza particular de cada individuo. Cicerón, como vimos, parece haber asimilado las dos vertientes, sin establecer una distinción. Vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme a su naturaleza. Por aquella razón, consideró que la naturaleza había infundido en cada individuo el amor a nosotros mismos. Amar a su persona porque humana era el primer requisito antes de tomar conciencia de quién somos, para que podamos conservarnos tal como debemos ser. Cicerón se refería a la oikeosis estoica, que se basa en un impulso vital inherente a un instinto de conservación en cada ser humano. El estoicismo partía del principio de que la vida era un movimiento hacia una meta y que dicha meta era el hombre mismo. Cada individuo tenía una naturaleza que era parte de la naturaleza universal, teniendo como primera inclinación la de conservarse a sí mismo.
Cicerón aceptó este acuerdo y consideró también que el primer impulso era el amor a sí mismo para poder sobrevivir y tener conciencia de su persona. Pero Cicerón se oponía a todo dogmatismo, incluso a lo referido con esta naturaleza humana universal, comillas. Y aunque estoy de acuerdo con los que piensan que todo esto lo rige la naturaleza y que si la naturaleza no se ocupara de ello, no podría existir, admito, sin embargo, que los que opinan de otro modo piensan lo que quieran y que incluso entiendan que si alguna vez digo la naturaleza del hombre, es al hombre a quien me refiero, pues no hay en esto ninguna diferencia, porque antes uno podría apartarse de sí mismo que perder el deseo de las cosas que sirven para su conservación. Cierre de comillas. Cicerón no tenía una postura dogmática en relación con la naturaleza, la providencia y la certeza de la razón. La naturaleza humana no era por tanto acabada y definida, solamente se podía contemplar algunos rasgos genuinos que la filosofía y las malas costumbres podían orientar en su crecimiento. No había por tanto un determinismo total en cada individuo, sino unas predisposiciones hacia la virtud. Cicerón habló de un deseo para su conservación, su impulso vital, que hacía que uno hubiera preferido despojarse de su individualidad que acabar con su conservación. Cicerón definía lo humano en conveniencia con un ideal, es decir, unas exigencias universales que no implicaban por tanto un dogmatismo. Recuperó la enseñanza no solo estoica, sino también académica y peripatética, de que había que vivir de acuerdo con la naturaleza humana, commendatio nature, y que se podía trazar un camino recto para llegar a ella. El sumo bien era vivir conforme a la naturaleza, que representaba la virtud y que dirigía a los hombres hacia un progreso moral. Por otro lado, Cicerón pretendía demostrar que aquellas virtudes se practicaban por ellas mismas y no buscaban un premio u otro fin. Las cosas morales eran aquellas que se deseaban no solo por el amor que uno tenía hacia sí mismo, sino por su propia naturaleza y por ellas mismas. Con otras palabras, la recompensa del deber era el deber mismo. Aquel deber se volvía efectivamente el único camino que permitía llegar a la moral. De ninguna acción de la vida, ni en el ámbito público, ni en el privado, ni en el foro, ni en tu casa, ya hagas tú solo, ya junto con otro, puede estar ausente el deber y en su observación está puesta toda la honestidad de la vida y en la negligencia toda la torpeza. La torpeza era la bajeza moral y consistía en el mal mayor y de todo lo que no había nada tan digno del ser humano, puesto que contradecía su naturaleza. Pero Cicerón no se puso
a estudiar los deberes perfectos que se referían al bien supremo, sino el deber medio o oficia media, que se refería a la regulación de vida común. Con sus palabras no quiso hablar de la virtud del sabio, sino de la virtud posible y común, y todo el género humano. Así, y particularmente en sus De Officis, reconocía la primacía del ideal moral del sabio, pero desarrolló una moral al alcance de la humanidad a través de reglas de prudencia, que era el arte de vivir. Se debía buscar lo conveniente, es decir, los objetos preferibles. Cicerón participaba entonces de la parenética de los estoicos, término que significaba exhortar y aconsejar. En este sentido, las virtudes mencionadas se adaptaban a los fines perseguidos por los hombres en su vida, y Cicerón trataba de conferirlos una dimensión moral. Por esta razón, el establecimiento del supremo bien era una vana ostentación. Si se afirmaba que sólo lo que es moral es bueno, se desdeña el cuidado de la salud, la atención a los intereses familiares, la administración del Estado, la ordenanza, el orden de la gestión de los negocios, los deberes de la vida. Incluso Cicerón aconsejó que hubiera que abandonar a veces esta misma moralidad. La moral defendida por Cicerón se dirigía no solo al humano, sino también a todos los humanos, considerando que se podía cambiar la sociedad humana. En esta parte veremos cómo Cicerón realizó una imagen ideal de la naturaleza humana, elogiando particularmente la facultad racional. La dignidad del ser humano apareció aquí como la dignidad de la especie humana en general respecto a las otras especies animales, en la medida que sólo ella era dotada de razón y de inteligencia que le dirigía además a la indagación de la verdad. Siguiendo a Pauwels, Cicerón fundamentó la moralidad en una dignidad superior de orden biológico. Se trató de la dignidad como superioridad gracias a unos rasgos que identificaban la singularidad del género humano. Dicha singularidad se expresó como distinción respecto a los otros animales. Solo los hombres poseían la razón, y como divinización de los hombres, la razón tenía un origen divino. Más precisamente, Righi y Lanza identificaron a Cicerón en Cicerón tres rasgos de la naturaleza humana: la preeminencia del hombre en el reino de la naturaleza, la naturaleza como madre de todos los individuos y de la cualidad divina del alma humana, la superioridad del hombre sobre los otros animales. Por otra parte, al reconocer que la esencia del ser humano era la indagación y el descubrimiento de la verdad, Cicerón quería también legitimar la función de la filosofía. Ahora bien, dicha legitimación no consistía en el elogio de la actividad contemplativa con el desprecio de las otras actividades humanas. La legitimidad de la filosofía derivaba de la ayuda que proporcionaba
para desempeñar mejor esas mismas actividades como ser humano. La razón, fuente de la dignidad de la naturaleza humana. Cicerón señaló la superioridad de los seres humanos atendiendo a los rasgos propios de su naturaleza que indicaban su singularidad respecto a la animal. Más específicamente, su razón y su afán de comprender fueron los elementos que distinguían a los hombres. Hay que tener presente cuánto aventaja la naturaleza del hombre a la de los animales domésticos y de las demás bestias. Estas no sienten más que el placer y hacia él son arrastradas irresistiblemente. La mente del hombre, en cambio, se nutre aprendiendo y meditando. Está siempre indagando o haciendo algo y se ve atraída por las ansias de ver y oír. El hombre se caracterizaba por su pensamiento y su afán de conocimiento. Cicerón criticó en este sentido aquellos como los epicúreos que fundamentaban el supremo bien en la búsqueda del placer y la ausencia del dolor porque no coincidía con la naturaleza humana racional, de modo que no había nada más digno del hombre. El concebirlo así, el ataque fue más directo cuando consideró que reducir al hombre a la sola satisfacción de los placeres implicaba reducir su propia libertad y domesticarla. El hombre, como dice Aristóteles, ha nacido para dos cosas: comprender y obrar, cual un dios mortal. Por el contrario, ellos han querido reducir a este animal divino a una lenta y perezosa bestia doméstica nacida para el pasto y para el placer de la procreación. De hecho, si los hombres no poseían una razón, no habría nada horroroso que el ser humano, dominado por la debilidad, el servilismo, el enervamiento y la languidez, el oikeiosis, como hecho biopsíquico, debía elevarse del instinto a la inteligencia. La razón de la inteligencia y el deseo de aprender y de actuar lo liberaban del yugo natural e incluso le asemejaban a un dios en la tierra. Cicerón hizo aquí referencia más precisamente a la ética nicomaquea de Aristóteles, para demostrar cómo el hombre era un ser que mezclaba la reflexión con la acción y que, como tal, no se sometía al mundo sensible que le rodeaba. Era un ser libre gracias a su afán de conocimiento y de acción. Además, este afán tenía un principio impulsor que era nuestro innato amor de aprender y de saber. Un sentimiento que volvía, por tanto, la base de la actividad intelectual humana, encontrando un deleite en su ejercicio mismo. En relación con el obrar, el hombre había nacido para la acción que podía ser de tres formas: el conocimiento de las cosas celestes por la razón, el desempeño de un cargo de la administración pública y la realización de las normas de prudencia, templanza, fortaleza y justicia. No se dejaba domesticar por sus pasiones e instintos, sino que buscaba un sentido a su vida. Pero para poder proyectarse en la vida
el ser humano tenía la facultad de poder tener conciencia de ella. Cicerón empezó entonces a desarrollar esas facultades que venían a apoyar la razón. Este animal previsor, perspicaz, múltiple, agudo, dotado de memoria, lleno de razón y de inteligencia, ha sido creado por el Dios Supremo en una condición espacialísima. Entre todas las especies, entre todas las especies animales y de seres vivos, él solo está dotado de conciencia y de pensamiento, careciendo de ello todos los demás. Cicerón insistió aquí en la singularidad de la especie humana, que dotada de múltiples rasgos era sola capaz de aprender el mundo como una propia existencia. Esos rasgos, memoria, capacidad de emprender, talentos, etc., hacían referencia a las llamadas virtudes no voluntarias que completaban las voluntarias, las 4 virtudes cardinales. La capacidad de proyección del ser humano se unía con una facultad, la capacidad de previsión. El hombre, en cambio, de los animales, estando dotado de razón por la que distingue los efectos, ve las causas de las cosas, prevé sus procesos y sus antecedentes, compara sus semejanzas, enlaza íntimamente a lo presente y lo futuro, ve todo el curso de la vida y prepara lo necesario para ella. Gracias a su naturaleza racional, el hombre tenía conciencia del tiempo y del encadenamiento de los acontecimientos, que ya no venía un destino controlado por Dios, sino mundanal y natural. Además de una capacidad de previsión, Cicerón añadió una capacidad de anticipación. Gracias a su razón, el hombre era capaz de interpretar las coordenadas de la realidad y afirmarse sobre el destino. Es propio de un buen ingenio prevenir con el pensamiento el futuro, determinar con anticipación qué puede suceder por una y otra parte y, y qué debe hacerse en cada uno de los casos, y no comportarse de modo que nos expongamos a tener que decir alguna vez: no la había pensado. El hombre era un ser cuya razón le permitía fundamentalmente proyectarse en la vida. Gracias a ella tenía un deseo de conocimiento, una necesidad de desempeñar unas actividades y una conciencia de su existencia y de la realidad en general. No olvidemos, como nota Eleuterio, que Cicerón escribía este pasaje en circunstancias muy turbias, casi al crepúsculo de su vida, como si estaba preparándose para no luchar en contra de las legiones capitaneadas por Antonio. Con todos esos rasgos, el ser humano había nacido para descubrir o pretender descubrir la verdad. Ante todo, es propio del hombre la diligente investigación de la verdad, o también la naturaleza misma engendró el hombre el deseo de ver la verdad. Ya Platón y Aristóteles lo señalaron como principio mismo de la filosofía. Boecio también abundó en esta dirección de forma concisa cuando preguntó: ¿y por qué nuestro espíritu arde apasionado buscando las secretas huellas de la verdad?
La búsqueda de la verdad, es decir, del absoluto, no era extramundana, sino humana y útil para lo humano, y Cicerón consideró que la parte sensible del ser humano apoyaba la razón en esas investigaciones. En este naturalismo de la armonía, las sensaciones representaban para los estoicos los diferentes itinerarios que recorría el alma hacia los objetos, revelando la toma de conciencia de vivir en simpatía con la naturaleza, viviendo en resonancia con ella. Cicerón esbozó entonces un modelo de vida ideal, la indagación de la verdad, que se fundó en la especificidad de la naturaleza humana, que, por otra parte, marcaba su dignidad como superioridad en relación con los animales. Además, solo una vida dedicada a esta indagación podía coincidir con esta dignidad de la naturaleza humana. Siguiendo el pensamiento estoico, Cicerón consideró que la bien moral o lo honesto consistía en actuar en conformidad con la naturaleza. Así, este diligente y exacto conocimiento de la verdad consistía en la sabiduría, que fue la primera virtud identificada por Cicerón. Ella era, por lo tanto, lo más digno del hombre y le proporcionaba una vida cabal y feliz. La dignidad del ser humano derivaba de su capacidad para llevar a cabo una vida orientada hacia la investigación racional de la verdad. Gracias a la razón podía realizar dicha tarea y se singularizaba de los animales. Cicerón desarrolló la superioridad de la naturaleza humana, insistiendo esta vez y además de la capacidad y de la especificidad de sus rasgos en su origen divino. La divinización del ser humano. La dignidad de la naturaleza humana, entendida como diferenciación respecto a los animales debida a la superioridad de las capacidades de la facultad racional, se complementó con el énfasis en el origen divino de dicha facultad. Se trató de una dignidad como divinización de la naturaleza humana. El hombre, gracias a su razón, tenía así un vínculo y un parentesco con Dios, pues habiendo inclinado a los demás animales hacia el pasto, solo al hombre lo levantó y lo estimuló hacia la vista del cielo como su antiguo domicilio familiar, y ha formado los rasgos de su fisonomía, de suerte que en ella se reflejan las íntimas cualidades morales. Como en Platón y Aristóteles, la verticalidad del cuerpo humano representaba la grandeza del ser humano y su esencia divina, al decir su alma. Dicha verticalidad fue además recogida por Vitruvio como principio originario de la arquitectura. El descubrimiento del alma parecía tener dos dimensiones. En relación con la primera, Cicerón afirmaba metafóricamente que el ser humano tenía conciencia de su origen divino mirando al cielo. En efecto, podía descubrir los movimientos y los giros de los planetas porque su propia alma se definía según esas mismas leyes. El hombre parecía volverse un microcosmos antropocéntrico del cosmos eterno. El hombre parecía volverse un microcosmos antropocéntrico del cosmos entero, como señala Eleuterio. La persona humana era más que el eslabón que unía
el cielo con la tierra, como Platón, por ejemplo, se envolvía una imitación de su unidad. Era un microcosmos que tenía una jerarquía y su principado en la razón, así como el mundo cósmico tenía una jerarquía independiente de la soberanía divina y de su providencia. El alma era de por sí activa y atenta, permitiendo a los hombres comprender y juzgar las cosas, y ella se volvía, por lo tanto, la única custodia del deber. A medida que el ser humano pretendía comprender el mundo que le rodeaba, lograba entender mejor su naturaleza. La primera fase del descubrimiento del alma no integró un solipsismo. No se trató ni siquiera de una introspección solitaria con la afirmación de su yo. Por el contrario, descubría mi alma por su pertenencia a un todo superior, y esta misma pertenencia me confería dignidad. Cicerón recordó en este sentido, y como Platón, el precepto de Apolo, subrayando esta capacidad de introspección del ser humano capaz de aprehender su esencia. Conócete a ti mismo, noche te ipsum. Quiere decir, conoce tu alma, noce animum trum. Pero el alma no podía realmente aprehenderse a sí misma, tal como el ojo no podía verse a sí mismo. El hombre se conocía a través del ejercicio de su alma, es decir, mediante el uso de su razón que le permitía comprender el mundo que le rodeaba, y más precisamente accediendo a la divinidad. Se conocía porque reconocía sus manifestaciones excelentes que derivaba de su dimensión espiritual. Se conocía porque reconocía sus manifestaciones excelentes que derivaban de su dimensión espiritual. En efecto, el cuerpo no era más que una especie de vasija o de receptáculo del alma, de modo que cualquier actividad que realiza tu alma es una actividad tuya. Así, en la misma exploración y descubrimiento de la realidad externa, uno aprendía a conocerse a sí mismo gracias a las potencialidades que le ofrecía la razón. El conócete a ti mismo se convirtió entonces en un fundamento de la sabiduría de Cicerón. Por otro lado, en otro texto relativo al noche te ipsum, consideró que consistía en conocer las facultades de nuestro cuerpo y de nuestra alma y seguir aquel género de vida que disfrute por completo de esas facultades. Ahora, desde una postura más aristotélica, restablecía las potencialidades del cuerpo, que no parecían ser meramente un receptáculo. Criticó incluso a los estoicos por asociar la virtud solo con la moralidad, despreocupándose del cuerpo, cuando la meta de la filosofía consistía en perfeccionar al hombre entero. La moralidad no era el único bien, sino que contribuían también, como decían los peripatéticos, estar libre de dolor y tener salud. No había que cegar los ojos de nuestras almas por el brillo de la virtud. En efecto,
la carencia de dolor aparecía como el otro flanco que debía cuidar la sabiduría. La vida que se debía apetecer era entonces la que abundaba en todas las virtudes, tanto el alma como del cuerpo, aunque las primeras fuesen más importantes que las segundas. Cicerón fluctuó entre dos concepciones de la virtud, una rígida de tipo estoica que asociaba estrictamente el bien con la moralidad, y otra más académica y aristotélica que sincronizaba la moral con los bienes del cuerpo y del alma. Es cierto, sin embargo, que las potencialidades de la razón eran aquellas que identificaban la grandeza del ser humano precisamente cuando era capaz de descifrar las leyes de la naturaleza. Cicerón habló en este sentido de la alegría que uno experimentaba al contemplar los movimientos y las revoluciones de todo el universo y haya visto que las estrellas innumerables fijas en el cielo concuerdan con el movimiento del universo. Y prosiguió: al alma que examina y reflexiona día y noche estas cuestiones le sobreviene ese conocimiento prescrito por el dios de Delfos, que consiste en que la mente se conoce a sí misma y se siente unida a la mente divina, por lo que se colma de gozo insaciable. Precisamente la reflexión misma sobre el poder y la naturaleza de los dioses enciende en el alma el deseo de imitar la eternidad y piensa que no se halla encerrada en los límites de la brevedad de la vida. Cuando ve que las causas de las cosas están estrechamente unidas entre sí y encadenadas por la necesidad, las cuales, a pesar que fluyen de la eternidad hasta la eternidad, las regula no obstante la razón y la inteligencia. El examen del cielo, de los astros, del universo, impulsó la investigación de los hombres sobre la verdad y descubrían que la mente humana estaba unida a la mente divina, siguiendo el principio estoico de la simpatía universal. Conocerse a sí mismo implicaba conocerse como parte de la eternidad, descubriendo que todo estaba gobernado por la razón y la inteligencia, rasgos que compartían los dioses y los hombres. No se trataba solo del estoicismo, ya que, como hemos visto, Platón también consideró que la divinidad actuaba como espejo del ser humano. Al mismo tiempo, Cicerón mostró que este acceso a la eternidad revelaba implícitamente la condición trágica del hombre, que quería entonces superar la brevedad y la fragilidad de su existencia. Aparecía así un movimiento de arriba a abajo del cosmos al humano, que permitía al individuo entender su naturaleza, tanto frágil por su brevedad, despertando en él un sentimiento de humildad, como superior por el alma y la posesión de la razón, que se producía una tensión cuyo resultado era el afán de trascendencia que se expresaba en el gozo insaciable del conocimiento y la tranquilidad que procuraba al mismo tiempo la consideración de las cosas humanas y terrenales. Por otro lado, la segunda dimensión del descubrimiento del alma profundizó esta idea de
pertenencia e identidad. En efecto, citando una vez más el texto anterior, al mirar al cielo, el hombre se daba cuenta de su antiguo domicilio familiar. Gracias a su razón, no era sencillamente la imagen de Dios en la tierra. No había una sola transferencia de la dignidad divina en lo humano, sino que ambos, además, constituían una familia. Se trataba, diríamos, de una comunión de dignidad. Gracias a su alma, el hombre pertenecía en efecto a la familia de los celestiales. Dios seguía siendo considerado como el Padre de los hombres, pero ellos no estaban separados de aquel, sino que formaban una comunidad genuina. Cicerón insistió en esta característica. No hay nada mejor que la razón. Ella crea entre el hombre y Dios una primera sociedad. La distancia entre el hombre y Dios se recortaba y se establecía una comunicación más íntima entre ambos, y esta unión se realizaba gracias a la noción de ley. Incluso no se trataba para Cicerón de insistir en la superioridad de lo divino sobre los hombres, sino como los hombres podían participar de lo divino. Cicerón pretendía romper con sus supersticiones religiosas y el temor a los dioses que dominaban toda la sociedad romana. Al contrario, Cicerón y luego Séneca consideraban que lo humano y lo divino estaban unidos, de modo que el hombre podía libremente expresar su razón y su libertad durante su existencia. La segunda dimensión del descubrimiento del alma era, por tanto, su esencia fundamentalmente sociable. Más precisamente, la razón conectaba lo humano con lo divino, y esta conexión, además de fundamentar un deseo de trascendencia a partir de la conciencia de su fragilidad, es decir, la brevedad temporal de su existencia, estableció una sociabilidad inherente y necesaria para la expresión de su razón y la indagación de la verdad. Esta consideración se repercutió además en la vida terrenal de los hombres. Gracias a su razón, su lenguaje y el sentimiento de amor, los hombres formaban lo que Cicerón llamó una comunidad de lenguaje y de vida. Más precisamente, la razón y el habla eran la base del género humano, de modo que los hombres, enseñando, aprendiendo, comunicando, se hermanaban entre sí y se unían en una sociedad natural. A Pisis Barba apuntará precisamente al lenguaje y a la sociabilidad como rasgos identificadores del concepto de dignidad humana, señalando además sus varias expresiones racionales y artísticas. El punto de vista clásico tenía un matiz distinto. Se orientaba primero en el carácter innato del lenguaje, para señalar fundamentalmente la sociabilidad entre los humanos. Para Cicerón, los hombres unidos en el cosmos y lo divino formaban juntos una misma comunidad que derivaba de un carácter cívico y popular innato. Cicerón se preparó, perdón, Cicerón se separó de Platón y de Aristóteles en este punto, considerando que el hombre se relacionaba con los demás y formó, por ejemplo, las ciudades, no tanto para primero satisfacer con más
facilidad sus necesidades naturales, sino que dicha sociabilidad respondía a sus propias y más excelentes cualidades morales. La dignidad como grandeza racional y divina del ser humano derivó así de una naturaleza intrínseca que era en sí abierta a la comunicación con los demás. Por aquella razón, Cicerón señaló en que en la selección de los deberes han de primar los que son fundamento de la sociedad humana. Comparó en este sentido a los hombres con las abejas porque cualquier actividad humana consideraba a los hombres parte de una gran familia. El objetivo de cada uno consistía exclusivamente en hacer más íntima esta comunidad gracias a su ingenio, su trabajo y todos los medios materiales y morales que podían disponer. Cicerón esbozó una dignidad de, de la naturaleza humana que se articulaba en torno a una sociabilidad y racionalidad inherentes a todos los hombres, rasgos que formaban en este sentido una comunidad humana genuina y pacífica. A partir de esta premisa se puede entender el papel que Cicerón otorgó a la filosofía precisamente para fortalecer los lazos que unían a los hombres entre sí mediante una previa curación individual de las almas. La filosofía como medicina de las almas. De forma resumida, la filosofía consistía en el método que debía emplear la virtud de la sabiduría en su indagación sobre la verdad. Aquella podía aparecer de acuerdo con el triple futuro del espíritu, la física, la ética y la lógica, es decir, las disciplinas que conformaban la filosofía según la división estoica. Para el estoicismo originario, esas tres dimensiones debían enseñarse conjuntamente, partiendo primero de la física, revelando un naturalismo racional y siempre subyacente al estoicismo. Así, Laercio comparó la filosofía estoica con un animal. Los huesos y los nervios eran la lógica, la carne era la moral y el alma era la física. Se identificaba también a un nuevo. La cáscara era la lógica, el blanco la moral y el amarillo la física. Para Cicerón, las tres ramas permitirían determinar la sinceridad en cada cosa, es decir, lo que convenía, qué efectos podía producir y de qué causa procedía. Sin embargo, un estoicismo medio de Panecio y Posidonio, la moral empezó a tener más importancia, aunque la estructura naturalista y organicista se conservó. Por otro lado, la filosofía no se resumía para Cicerón en la actividad contemplativa elitista. Al contrario, estaba a disposición de todos los hombres, aprovechando para hacer un elogio a Sócrates. Aquel fue el primero que hizo descender la filosofía del cielo, la colocó en las ciudades, la introdujo también en las casas y la obligó a ocuparse de la vida y de las costumbres, del bien y del mal. Con esas palabras recuperadas, como veremos por Erasmo, Cicerón venía a decir que la filosofía no era el monopolio del filósofo, sino que podía y debía ser accesible a todos los hombres.
Sentía en este sentido un compromiso social, afirmando implícitamente que los hombres, o al menos sus contemporáneos, se encontraban en el error. Cicerón indicó efectivamente que la filosofía consistía en disipar las ilusiones en la cual se encontraban. Una neblina se había derramado en las almas humanas al haber convertido la vida en una feria. Cicerón utilizó la misma imagen considerando que la filosofía había dispersado la niebla del alma como si la arrebatara de nuestros ojos para que podamos ver todas las cosas. Cuando comparó Roma con Grecia al principio de las diputaciones tusculanas, consideró que la primera podía sobresalir en ciertos ámbitos como la elocuencia y la valentía, por ejemplo, pero no superaba a Grecia en la relación con la cultura y la reflexión filosófica. Así, Cicerón se otorgó una misión. Si su vida política había sido de alguna utilidad para sus conciudadanos, ahora le incumbía dar esplendor y vida a la filosofía. Esta declamación senil, como la llamó, que hasta ahora no había recibido ninguna luz en las lecturas latinas. No olvidemos, como apunta Boyancé, que el griego era todavía el idioma universal de intercambio entre las personas cultivadas del imperio y no todavía el latín. El propio Cicerón lo reconoció cuando defendió al poeta Arquías, y quien crea que la trascendencia de las obras escritas en griego es menor que las escritas en lengua latina anda equivocado, porque el griego se lee casi en todas las naciones, mientras que el latín está encerrado en fronteras ciertamente limitadas. Ahora bien, más tarde en De Finibus, Cicerón parecía sostener lo contrario. La lengua latina no solo es pobre, como vulgarmente se cree, sino que es aún más rica que la griega. Cicerón no desprestigió, por tanto, la lengua latina y mantuvo incluso un especioso chauvinismo a su respecto. Se otorgaba el papel de educador de la ciudadanía que gracias a la filosofía se hubiera acercado a la verdad. Debo, en la medida de mis fuerzas, trabajar también para hacer más doctos a mis conciudadanos. En esta situación, Cicerón no mantuvo ningún pesimismo antropológico. En efecto, la posibilidad misma de la filosofía permitía hacer progresar a los hombres y era una prueba de que la naturaleza no se había mostrado tan hostil con ellos. Así, más que una facultad contemplativa ejercida en solitario y reservada a unos pocos, Cicerón democratizó, teatralizó, siguiendo a Erasmo, la filosofía, convirtiéndola en la medicina del alma. Del mismo modo que se alaba a la medicina por la salud que procura, o el arte del piloto para navegar bien, la sabiduría debía representar algún provecho como arte de vivir. En este sentido, su propósito era, teniendo en cuenta las coordenadas culturales de la época, enseñar el camino recto de vivir.
de forma muy bella, expresando el papel transformador de la filosofía, consideró que la sabiduría había recibido por la naturaleza al hombre incoado y de forma muy bella, expresando el papel transformador de la filosofía, consideró que la sabiduría había recibido por la naturaleza al hombre incoado y debía entonces acabarlo como si se tratara de una estatua. Inspirándose no sólo de la reminiscencia platónica, sino también del materialismo ético del estoicismo. Cicerón consideró que los hombres habían, en efecto, nacido con las semillas de las virtudes, con pequeñas nociones de las cosas más elevadas, de modo que llevaban dentro de sí los principios de la ciencia, la sabiduría y la fortaleza. La filosofía debía entonces ayudarles a hacer crecer y florecer esas virtudes y realizar por completo a cada individuo. Por otro lado, la presencia de esas semillas de virtud hacía que el ser humano había nacido equipado con una conciencia como juez moral que debía estimular la filosofía y de manera general la cultura. Como subraya Copleston, Cicerón halló un refugio en las instituciones de la conciencia moral que son inmediatas y sinceras. Testart también percibe en los argumentos de Cicerón la emergencia de conciencia humana como lucidez superior. Los conceptos morales de la conciencia procedían de nuestra naturaleza y eran luego confirmados por el ascenso general, el consensus gentium, el consenso humano y la base del estoicismo, y que también apareció en Aristóteles. En consecuencia, la filosofía pura y solitaria no servía a nada porque, según Cicerón, son más convenientes a la naturaleza los deberes que fluyen de la sociabilidad que los del conocimiento. Incluso la filosofía no tenía sentido ninguno si no encontraba una aplicación concreta en la común existencia humana. Se trataba aquí de una moral práctica, es decir, relativa a la precepta. Cicerón criticó a los que teorizan viviendo apartados de la vida política y que no contribuyen a la necesidad natural de incrementar el patrimonio de la humanidad. El objetivo esencial de la existencia humana era la unión y la protección de la sociedad humana, y la filosofía debía entrar en este mismo combate. En consecuencia, además de aplicarse al nivel individual como guía de la vida, la filosofía era también la base de la civilización humana, de la organización de la vida de los hombres, gracias a la comunión de la escritura y del lenguaje. Ella ella fomentaba como madre de la vida. En resumen, Cicerón decía que el bien moral no se encontraba en una sola búsqueda individual, sino en la mejora general de la convivencia común, que debía ser el objetivo del uso óptimo y virtuoso de la razón. A partir de estas consideraciones podemos comprender mejor la misión que se otorgaba a Cicerón respecto a sus ciudadanos. Pretendía introducir virtudes
que les hubieran permitido a su juicio adecuar su existencia con el correcto uso de la razón y estabilizar la república. Cicerón elogió la grandeza de la naturaleza humana por tener una razón que le permitía distinguirse de los demás animales y conferir un sentido a su existencia a través de una sociabilidad inherente. Cicerón contempló un significado de la dignidad como grandeza de la naturaleza humana gracias a sus características singulares y superiores. Para alcanzar una conducta virtuosa, los hombres debían recurrir a estas características y en este sentido el individuo se volvía digno mediante un tipo de conducta que reflejaba esta grandeza de la naturaleza humana que esencialmente se fundamentaba en su unión racional. A continuación veremos este proceso de transferencia de la dignidad de la naturaleza humana a la dignidad del individuo, la segunda siendo dependiente y el reflejo de la primera. Esta noción de individuo se estructuraba en Cicerón dentro de unos parámetros éticos sólidos, aunque aparentemente más flexibles para la libertad humana. También la convivencia de los hombres debía ser el objetivo principal de la manifestación de su dignidad individual. Cicerón articuló así una idea de dignidad con las virtudes de decoro y de fortaleza que se concretaban en la esfera política. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con el próximo título: Dignidad, decoro, conocer e interpretar libremente su personaje. Pausamos.